Buen día, maestro y compañeros. Hoy estaremos hablando sobre resolución de problemas de, del protocolo de mensaje de nivel 2. Mi equipo está conformado por Kevin de Jesús Espejo Suaste y su servidor David Alberto Van Domínguez. Ok, empecemos. Solución de problemas. La resolución de problemas de nivel 2 puede ser un proceso difícil y desafiante. La configuración y el funcionamiento de esos protocolos son fundamentales para crear una red con ajustes precisos y en condiciones de un buen funcionamiento de la red. Los problemas de nivel 2 causan sistemas específicos que al reconocerse ayudan a identificar el problema rápidamente y nos ayuda a darle una solución rápida a los problemas que tenga la red. Uno de estos puede ser falta de funcionalidad o conectividad de la capa de red o en las capas superiores. Algunos problemas de la capa 2 pueden detener el intercambio de tramas a través de un enlace, mientras que otros solo provocan un deterioro del rendimiento de esta red. Y si no se le da su solución rápida a esos problemas, nos pueden traer más problemas aparte de los que están presentando o puede ser que empeoren aún más. Funcionamiento de la red por debajo de los niveles de rendimiento de líneas de base. Una red puede ocurrir dos tipos de funcionamientos deficientes en el nivel 2. En primer lugar tenemos que las tramas elijan una ruta deficiente al destino, pero que al final se llegue el mensaje. En este caso la red podría experimentar un uso de ancho de banda elevado a lo normal y eso va a hacer que nuestro sistema se esté deteriorando. En segundo lugar, que se descarten algunas tramas. Estos problemas se pueden identificar mediante la estadística del contador de errores y mensajes de error de la consola del switch o el router. En un Ethernet, un ping extendido o continuo también revela si descartan tramas. Difusiones excesivas. Los sistemas operativos usan difusiones y multidifusiones ampliamente para detectar los servicios de red y otros hosts. Por lo general, las difusiones excesivas son el resultado de una de las siguientes situaciones: aplicaciones programadas o configuradas incorrectamente, grandes dominios de difusión de capa 2 o problemas de red subyacentes como bucles de STP o rutas inestables. Mensajes de la consola. A veces un router reconoce que se produjo un problema de nivel 2 y envía mensajes de alerta a la consola. Generalmente, un router hace esto cuando detecta un problema con la interpretación de tramas entrantes, problemas de encapsulamiento o entramado, o cuando se esperan keep alive pero no llegan. El mensaje de la consola más común que indica que existe un problema de nivel 2 es un mensaje que indica que el protocolo de línea está desactivado. Buenos días, maestros y compañeros. Pues prácticamente yo les voy a hablar un poquito más sobre las resoluciones de problemas de BTP. Bueno, yo puse cuatro. La primera es versiones de BTP incompatibles, que no sean compatibles las BTP con las versiones que estamos utilizando. Número 2, problemas de las contraseñas del BTP, perdón, que no estén bien las contraseñas que le pongamos o etc. Número 3 es nombre del dominio de BTP incorrecto, que nos tire el BTP que es incorrecto del dominio con otro BTP. Luego todos los switches establecidos en modo cliente y que ya no nos pueda permitir continuar, pero podemos prácticamente resolver estos problemas y podemos seguir continuando con nuestras configuraciones. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre las versiones de BTP incompatibles. Pues prácticamente esto, como su nombre lo indica acá, las BTP incompatibles.
Las versiones 1 y 2 de BTP son incompatibles. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes nuestra red, los switches, perdón, lo ponemos con la versión 1, que acá está, y ponemos la versión 2, son incompatibles. No pueden operar al mismo, se diría. O sea que no pueden operar del 1, tiene que ser del 1, 1, 1, no puede estar 1, 2, 1, 2. No pueden operar porque son incompatibles. Los switches Cisco Catalytic como los 2960 se configuran de manera predeterminada para utilizar la versión 1 de BTP. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos nuestro Cisco Citality y es el 2960 por default, ya sabemos que por de fábrica o por default ya sabemos que siempre se va a tener la versión del BTP 1. Esto quiere decir que los switches soportan la versión BTP 1 para participar en el dominio de BTP junto con los switches de versión 2 de BTP. Bueno, como acá lo indica, si uno de nuestra red contiene los switches que solo soportan la versión número 1, tenemos que configurar todos de la versión 2 para que tenga la misma versión del 1. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si pongo mi Cisco 2960 y lo pongo en mi red, eso quiere decir que los demás los tengo que configurar todos en la versión porque solo soportan versión 1. Entonces tengo que configurar todos los de mi red para que sean nada más la versión 1 y no la versión 2. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre los problemas en la contraseña. Bueno, al utilizar una contraseña de BTP para controlar la participación en el dominio BTP, tenemos que asegurarnos que esté bien configurada correctamente todos los switches del dominio BTP. Quiere decir que cada uno tenemos que revisar todos los switches del dominio BTP si están bien configuradas las contraseñas. ¿Y qué pasa si por una breve razón se nos olvida y no conectamos uno? Pues acá les diré que uno de los más grandes problemas o más comunes es que se les suele olvidar configurar pues las contraseñas BTP. ¿Y qué pasa si no configuramos uno? Toda la red no va a funcionar o va a fallar en donde esté el problema o no se van a poder comunicar. Bueno, los switches no establecen o no se establecen automáticamente los parámetros de la contraseña. Eso quiere decir que no automáticamente te lo da la contraseña. Quiere decir que lo vamos a hacer manualmente. Pero hay, a diferencia de otros parámetros, que sí se establecen automáticamente. Bueno, pues ahorita les hablaré un poquito más sobre el nombre del dominio BTP incorrecto. Pues prácticamente todos los parámetros de la clave del switch o el dominio incorrecto, si no está bien configurado, afecta la sincronización de las VLANs. Esto quiere decir que si nosotros configuramos incorrectamente el dominio BTP de los switches, no vamos a tener una sincronización de las VLANs y eso quiere decir que los switches pues ya no van a recibir erróneamente las publicaciones de los BTP o descartará esos mensajes que nosotros estemos enviando entre las VLANs o entre los switches. Eso quiere decir que la información legítima de los switches no sincronizará con la base de datos de forma inesperada. Quiere decir que ahí vamos a tener un error, pues prácticamente cuando está incorrecto el dominio BTP, que no van a agarrar las VLANs o no vamos a hacer como los mensajes o descartará el mensaje que nosotros le enviemos al otro. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito más de todos los switches que estén establecidos en modo cliente pues BTP. Pues al cambiar todos los switches al modo cliente, veremos la operatividad perdemos la operatividad de crear y eliminar y administrar las VLANs. Esto quiere decir que al momento de cambiar a todos los en modo cliente ya perdemos ya no podemos eliminar ni administrar ni crear. Entonces quiere decir que ya nuestras VLANs no pueden hacer eso. Con los switches configurados en modo cliente, no almacenarán la información de las VLAN en la NVRAM. Tendremos que actualizar dicha información cada vez que se reinicie los switches. O sea, quiere decir que si se reinicia el switch, tenemos que actualizar manualmente la información. Si se vuelve a reiniciar el switch, tenemos que volver a poner manualmente la información. Si ponemos todos los switches en modo cliente.
Bueno, imagínate que el único switch que tengamos configurado en modo servidor BTP le configuremos en el modo cliente y reiniciemos. Para solucionar este problema es aconsejable tener otro segundo switch en el mismo dominio como en el servidor BTP. Es muy recomendable tener otro switch para que podamos solucionar este problema. Más que nada es, como dicen, prevenir que lamentar. Y esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Y como conclusión, los errores siempre van a estar presentes en una red, una instalación de red, y siempre hay que estar preparados de una u otra forma para saber cómo solucionar pues los problemas y para estar listos para que darle su solución a cada uno de los problemas. Bueno, pues mi conclusión que les voy a dar es que me agradó el tema porque aprendí sobre los fallos de las BTP, de las VLAN, entonces aprendí a cómo saber manejar si me falla algo o en dado caso de mis futuras redes que yo no haya conectado algo o que yo configure mal, entonces pues prácticamente puedo ver igual ahí donde estaban mis errores y pues me agradó el tema de en sí cómo saber si estoy, por ejemplo, hice mal esto y a volverlo a rectificar o volverlo a hacer o volver a hacer el mismo procedimiento. Y me agradó mucho el tema y muchas gracias por su atención, maestros y compañeros.